Hoy en este día, hermanos, vamos a ver una porción más de la palabra de nuestro Dios. Y para esto, bueno, pues basta con que empecemos a recordar qué festividad está próxima para nosotros. Cabañas, ¿verdad? Una fiesta muy triste, ¿verdad? Porque recordamos cómo es que anduvo el pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo? 40 años. ¿Y es triste o es alegre? Dicen, es alegre porque nosotros no anduvimos, ¿verdad? Imagínense que nosotros estuviéramos durante 40 años demostrando nuestra fe. ¿Sería algo fácil o sería algo difícil? ¿Difícil? ¿Seguros, hermanos? Porque dice la palabra de nuestro Dios allí en Jeremías que nuestro Dios tomó al pueblo de Israel como si fuera su hijo. Lo tomó de la mano, lo guió por el sendero del desierto e hizo, hermanos, que no les faltara ni calzado, ni vestido. Querían carne y les dio carne hasta que se les saliera por las narices, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios. Dice que les dio también un alimento. ¿Cómo se llamaba este alimento? Maná, ¿verdad? ¿Qué significa maná? Mi hermano Josu, ¿qué es esto? ¿Verdad? Allá en el capítulo 16 de Éxodo. Y entonces, hermanos, pues dice la palabra de nuestro Dios que anduvo el pueblo de Israel durante 40 años tratando de demostrar su fe. Ahora, mis hermanos, les quiero preguntar, ¿cuánto tiempo nosotros llevamos demostrando nuestra fe? Mi hermano Víctor, ¿cuántos años lleva dentro de la iglesia? Víctor, hijo, Junior. 22 años dentro de la iglesia y dentro del pueblo de Israel. 5 años. Porque es muy diferente estar dentro de la iglesia a pertenecer al pueblo de Israel, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? El bautizo, así es. Si estamos fuera del bautizo, ¿qué somos? Extranjeros llamados simpatizantes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos bautizamos, hermanos? Qué buena respuesta dio nuestra hermana. ¿Sí escucharon? Sí. A ver, nuestra hermana Caro, ¿cómo dijo él? Formamos parte del pueblo de Israel. Así es, formamos parte del pueblo de Israel. Y entonces es a donde nos vamos a llevar, donde nos conduce esta respuesta que dio mi hermana, nos va a conducir. Capítulo de Levítico, ¿verdad? Perdón, el libro de Levítico. Dice el capítulo número 23, vamos a ver. Capítulo 23 de Levítico, versículo número 34 en adelante. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles. A ver, voy a reiterar nuevamente esa parte. Habla a quiénes? A los hijos de Israel. ¿Y nosotros qué somos? Hijos, parte del mismo pueblo de Israel, ¿verdad? A los 15 días de este mes séptimo será una solemnidad. La pregunta, mi hermana Pachi, ¿qué es una solemnidad? ¿Una fiesta? ¿Algo solemne es una fiesta? Vamos a ver qué otra opinión hay. Mi hermano JJ, ¿qué es una solemnidad o algo solemne? Una convocación. Mi hermana Patti, ¿qué es una solemnidad o algo solemne?
una reunión. Mi hermana Rubí, algo como supremo, ¿verdad? Dice. Bueno, mi hermano Giovanni, para finalizar, ¿qué es algo solemne? Algo sagrado, ¿verdad? Bien, nos damos cuenta, hermanos, que una solemnidad no es una reunión. La reunión debe de tener la característica que es solemne. ¿Qué es solemne? Entonces, debe de ser algo santo, algo sacro, ¿verdad? Entonces, así pues es que nosotros debemos de ser solemnes. Por eso las fiestas, a estas 3 fiestas, que son santas convocaciones, se les llama solemnidades, porque son santas. Quiero que todos nos quedemos con esto. Y entonces dice, solamente los hijos de Israel, diles, a los 15 de este mes séptimo, será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. Y dice, el primer día habrá una santa convocación, ninguna obra servil haréis, ¿verdad? 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y hay algo que lo recalca, ¿es qué, hermanos? Es fiesta, es fiesta. ¿Y las fiestas son tristes o son alegres? Son alegres, ¿verdad? Entonces puede haber algo que es muy sacro y al mismo tiempo en donde se desborda alegría. Por supuesto que sí, y nosotros lo vemos. Las reuniones que nosotros hacemos en nuestro Dios son solemnes y a la vez hay gran alegría. ¿Pero por qué, hermanos? Porque realmente, ¿qué se regocija? ¿La carne o el espíritu? El espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestra carne? Si el espíritu está alegre, la carne, ¿qué sucede, hermanos? También se alegra, ¿verdad? Y entonces lo dice la palabra de nuestro Dios, de la abundancia, de lo que hay en el corazón, de la gran, de lo que está repleto, mejor dicho, el corazón, la boca, ¿qué, hermanos? Va a hablar. Entonces, nos da a entender que un corazón alegre hermosea el rostro, dice Proverbios, ¿verdad? Si nuestro corazón está alegre, hermanos, ¿cómo va a ser nuestro rostro? Hermoso, dice la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, bueno, cuando nosotros juntamos estas dos cosas, juntamos la fiesta y la solemnidad, se crea esto, se crea un ambiente de espiritualidad. Y eso es algo bonito. Pero bueno, vamos a ver. Dice versículo número 36, seguimos leyendo. Ninguna obra servil. ¿Qué es una obra servil, hermanos? Es un trabajo. ¿Qué más? Por ahí escuché muchas voces, pero no les entendí. Es un trabajo. ¿Qué más? Es prestar un servicio, ¿verdad? Un servicio que lógicamente nos va a traer una remuneración. A ver, entonces quiere decir que no va a haber trabajos los días 1 y el día 8. No, el día 1 y el día 8 decíamos que es una santa, ¿qué, hermanos? Una santa convocación. ¿Saben cómo se le llama ahí en esta parte las Sagradas Escrituras en el idioma hebreo? Shabbatón. ¿Qué significa Shabbatón? Es precisamente un día de fiesta porque viene de Shabbat, y Shabbat quiere decir reposo o cesación, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada de trabajos, hermanos. Y si nos descuentan el día, hermanos, ¿qué va a pasar? Nada. Entonces tampoco va a haber escuelas, ¿o sí? Bueno, las escuelas sí van a ir, pero así están ahí, pero los hijos, nuestros hijos, no van a ir, ¿o sí? ¿Y qué pasa si ese día tienen un examen importantísimo? No pasa nada, de verdad, hermanos. Miren, yo recuerdo, se los voy a platicar como anécdota. Yo recuerdo que el día en que caí en Cabañas,
Yo nunca fui a la escuela, de verdad, ni al trabajo, ni nada. Y entonces ese día, hermanos, resulta que o no iba el maestro, o no iba, o no pedían la tarea, o el trabajo, o no, se cancelaba el examen, o lo que sea. Pero se deja ver cómo es que nosotros, cuando cumplimos con la ley de nuestro Dios, Dios pone todos los medios, ¿verdad? Dios pone todos los medios para que se nos quiten los miedos. Es la verdad. Dios quita todo, mis hermanos, y mueve a la gente, porque dice allá en el Salmo 24:1, ¿qué nos dice de memoria? De Jehová, ¿qué? Es la tierra y su plenitud, el mundo completo, y los ¿qué, hermanos? Y los que en él habitan. Entonces, ¿a poco Dios no podrá mover todas esas cosas para que nosotros cumplamos con el mandamiento? Claro que sí, hermanos. Entonces, dice allá en Jeremías capítulo 17, mejor es confiar en el hombre, confiar en Dios que confiar en el hombre. Y es cierto, cuando ponemos nuestra confianza con Dios, a Dios, se la dejamos toda a Él, Él mueve, Él hace. Y hasta nosotros decimos, ¡ay, qué buena suerte! No es la suerte, no existe la suerte. Es nuestro Dios que mueve todo, absolutamente todo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar, mis hermanos? Vamos a ver Éxodo capítulo 34. Fíjense, si nosotros cumplimos y guardamos los mandamientos de Dios y guardamos las fiestas, fíjense qué es lo que va a pasar, hermanos. Dice versículo número 23 en adelante. Éxodo 34, 23 en adelante. 3 veces en el año será visto todo varón tuyo delante del señoreador Jehová, Dios de Israel. A ver, nuevamente voy a releer esta partecita, lo último. ¿Dios de quién? ¿Y nosotros de qué pueblo somos? ¿No que somos mexicanos? Nosotros creemos que somos mexicanos, pero que tenemos una religión. No, corrijo, nosotros no creemos. La gente que vive en México cree que es mexicana y que tiene una religión, y no. Nosotros tenemos una religión, pero que nos tocó vivir en México. Cambia la perspectiva. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros somos de una religión. ¿Qué quiere decir religión? Volver a ligar. Volver a ligar. ¿Qué quiere decir que volver a ligar? Pues ¿qué? ¿Con quién o qué? Pues con nuestro Dios. El hombre, cuando se vuelve a juntar con nuestro Dios, adquiere otra vez esa naturaleza con la que Él fue creado. Y entonces cuando nosotros nos religamos con nuestro Dios, cuando estamos con Él, Él saldrá por nosotros en defensa. Él nos va a ayudar en todo momento. Y entonces seremos como sus hijos. Y hasta más que eso. Entonces dice la palabra de nuestro Dios que cuando nosotros tengamos esa religión con nuestro Dios, fíjense lo que dice versículo 24. Yo, hablando Dios, arrojaré las gentes, ¿de qué, hermanos? A ver, ¿quién me explica esto? Yo arrojaré las gentes de tu presencia. ¿Nadie qué? Nadie podrá hacerte frente. Muy bien, nuestro hermano Josué. ¿A quién le dijeron esas palabras? A Josué también, ¿verdad? Y dice, y ensancharé tu término. ¿Qué es un término, hermanos? ¿O qué quiere decir ensancharé tu término? Tus delimitaciones, tus terrenos. Y no nada más eso, sino hasta la familia. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, nos damos cuenta que Dios ensancha nuestro término. Y es lo más hermoso que pueda haber, que nuestro Dios sea con nuestra familia. Sigue diciendo, yo arrojaré las gentes de tu presencia, ensancharé tu término, y ninguno codiciará tu tierra. Cuando tú subas para ser visto delante de Jehová tu Dios, ¿cuántas veces? 3 veces en el año. Fíjense cómo está la inseguridad ahorita, hermanos. ¿O está tranquila? ¿O vivimos en un país, en un estado, en el que son las 2, 3 de la mañana y nadie nos hace nada?
Pues tampoco, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice aquí, ¿cuál es la promesa? Que nadie nos va a codiciar. Y cierto, también está escrito, hermanos, que va a haber mucha envidia, porque por algo tiene que empezar, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, ¿quién nos va a poder hacer frente si está Dios por nosotros? Absolutamente nadie. Entonces, bueno, a todo esto, decíamos que la fiesta de nuestro Dios, lejos de que sea una carga para nosotros, va a ser algo agradable. Pero de la misma forma, vamos a ver ahora en el libro de Deuteronomio, vamos a ver. Y es otra de las partes centrales que quiero que nosotros nos llevemos en esta noche. Deuteronomio 16, capítulo 13, bueno, el 14. Deuteronomio 16, versículo 14. Dice así: y te alegrarás en tus solemnidades, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu levita, el levita y el extranjero, y el huérfano, la viuda que están en tus poblaciones. 7 días celebrarás solemnidad a Jehová tu Dios. ¿En dónde, hermanos? O sea que yo no la puedo celebrar en mi casa. ¿Por qué? Si es más cómodo. ¿A poco no? Imagínense acostaditos viendo una película y diciendo, ay, felices fiestas, ¿no? Pues no se puede. Dice que es en el lugar que Dios quiere. Dice el versículo, bueno, aquí sigue diciendo, porque te habrá que, hermanos, bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, en toda obra de tus manos, y estarás ciertamente, ¿cómo? Alegre. Y si a mí me fue mal en todo el año, debo de estar alegre. ¿A poco no lo dice Job? Si de Dios recibo lo bueno, ¿por qué no voy a recibir lo malo? Dios dio, pero también Dios quitó. Y entonces sea el nombre de Jehová bendito. Y hermanos, quiero que nos llevemos algo en la cabeza. Si Dios algo nos va a quitar, si Dios algo nos va a sustraer, ¿verdad? Nos va a quitar de nuestras manos, quiero, hermanos, que ustedes abran las manos bien grandes y con toda amplitud, porque de verdad Dios en algún momento nos lo va a mejorar por algo muchísimo más grande. Si esa bendición que nosotros sentíamos que era nuestro todo nos lo llega a quitar, Dios en algún momento nos lo va a recompensar, no con el doble, porque puede ser hasta el triple o hasta más. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? Le quitó lo poco que tenía y ensanchó su término, ¿verdad? De la misma forma, hermanos, si nosotros cumplimos con nuestro Dios, Él hará lo mismo con nosotros. Uno de los últimos mandamientos que les voy a mostrar, hermanos, o bueno, que todos lo sabemos, pero que pocos lo hacemos nuevamente. Vamos a ver el libro de Nehemías, capítulo 8. Lo primero, hermanos, es que nosotros desde el momento en el, es más, ahorita mismo que entramos, ¿a qué olían? A cabañas, ¿verdad? Ya huele a cabañas. Es más, les apuesto que si después pasamos por el tianguis o por un lugar en donde vendan fruta y olemos, ¡ay! Ya se acabó la fiesta de cabañas, ¿verdad? Es lo que pasa. Pero qué bonito aroma. Y así pues, hermanos, es que si nosotros ofrecemos esta cabaña hacia nuestro Dios, dice que va a ser no solamente para nosotros un grato olor, un olor de suavidad, sino también para nuestro Dios. Entonces, esa es una de las cosas que nuestro Dios quiere. Y la otra, hermanos, dice Nehemías capítulo 8, les dije. Vamos a ver, Nehemías 8, versículo número 14. Fíjense así, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Nehemías 8:14 dice de la siguiente forma:
y hallaron escrito en la ley que Jehová, o sea que nuestro Dios, había mandado por mano de Moisés que habitaran los hijos de Israel en cabañas en la solemnidad del 7º mes, y quisieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: ahí está el primer mandamiento para esta festividad: salgan al monte y traigan, ¿qué, hermanos? Ramos de oliva, ramos de vino, ramos de arrayán, de palmas, de todo árbol espeso para hacer cabañas, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron e hiciéronse cabañas cada uno sobre su terrado, y en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación, repito, y toda la congregación que volvió de la cautividad, ¿qué hicieron, hermanos? Cabañas. Y en cabañas habitaron, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. El primer mandamiento para poder celebrar cabañas, ¿cuál es? Que se haga la cabaña, ¿verdad? Entonces, hermanos, la estructura ya está hecha. ¿Qué falta poner? Las palmas. ¿Qué más? La fruta. ¿Qué más? La cena, dicen, ¿verdad? No, hermanos. Las almas. Cuando nosotros salgamos, lleguemos aquí, hermanos, no vacíos, lleguemos con lo mejor a nuestro Dios. Y eso sí, no hay pretexto, hermanos, ahora para no venir a adornar, para no venir a ayudar. Es un mandamiento. Y si nosotros queremos ver todas las bendiciones de nuestro Dios, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir los mandamientos. Uno de esos mandamientos es venir y adornar. Hermano, es que trabajo, todos trabajamos. Y de verdad, olvídese de los demás. ¿Quién quiere la bendición? ¿Usted o los demás? Usted. Cada uno, hermanos. Es que también quiero bendición para mi familia. Empiece por usted, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lleguemos aquí a adornar, hermanos, se necesita la unidad, se necesita la unión. Imagínense que el pueblo de Israel se encuentra en Jericó, y entonces se encuentra frente a unas murallas enormes, y entonces nuestro Dios les dice: marche todo el pueblo durante 7 días, y cada día dé una vuelta y haga lo que tenga que hacer, ¿no? Que son trompetas y demás. Y el último día marchen todos 7 veces, den las vueltas y toquen las trompetas, y los muros van a caer. Imagínense que el pueblo de Israel le hubiera dicho a Josué y a Caleb, le hubieran dicho: mira, no voy a poder ir yo, es que me salió un compromiso, ¿no? Es que, ¿qué crees? Que tengo una uña enterrada, no puedo, Josué. Mira, tú sabes que yo siempre coopero, ¿no? Pero no puedo ahora sí, de verdad. ¿Qué diría nuestro Dios? Esa es la unidad. Pero gracias a Dios, primeramente, y gracias a la unidad que hubo, y gracias a la fe que hubo en el pueblo de Israel, al momento en el que tocaron las 7 veces, que dieron las 7 vueltas, y después de tocar las trompetas a todo lo que sonaba, y después de que el pueblo hizo alarido, ¿qué pasó con los muros? Cayeron. Si se necesitó todo un pueblo, hermanos, más de 600,000 para poder derribar unas murallas, para construir, ¿cuántas manos se van a necesitar? ¿Verdad? Entonces, hermanos, el propósito de todo esto es que nos alegremos en esta fiesta. Es lo primero, que nos alegremos y que vengamos a adornar, porque es un mandamiento. Y después que disfrutemos de las bendiciones que nuestro Dios nos ha dado,
no solamente en esta semana, no solamente en este mes, o en el mes desde que se empezó a hacer la colecta, sino en toda nuestra vida. Y cuando nosotros aprendamos a darle gracias a nuestro Dios de esa forma, estaremos listos para el siguiente paso. Dios nos va a quitar algo y nos va a rellenar ese hueco, hermanos, con algo más grande. Así es que estemos preparados. Dios en algún momento nos va a multiplicar, a bendecir y henchir todo nuestro término. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.